Para esta revisión de fisiología renal, pues hemos querido trabajar los siguientes puntos. Primero que todo vamos a dar como una introducción general. Esa introducción general va a ser más como un contexto de lo que veníamos trabajando en el primer bloque de fisiología renal, que fue todo lo relacionado con filtración, reabsorción y secreción, más como para dar unas pequeñas pinceladas de lo que se trató la vez pasada. Pero entonces específicamente lo que vamos a tratar el día de hoy es el papel fisiológico de la hormona antidiurética en el proceso de la formación de la orina. Luego vamos a mirar un punto que se llama generación de la médula hiperosmótica, que tiene que ver directamente con el proceso de concentración y dilución de orina. Y ya luego vamos a dar una pequeña integración de los puntos 2 y de los puntos 3 en este punto número 4 que se llama regulación mediante la hormona antidiurética o la hormona arginina vasopresina, que es otra denominación que también recibe esta. Listo. Entonces, para dar inicio, pues como ya pues nosotros tenemos muy presente, pues sin embargo es muy bueno como tener muy presente algunos conceptos con respecto a la anatomía del riñón. Solamente vamos a dar algunas caracterizaciones que son las que nos van a servir para lo que vamos a trabajar en los siguientes puntos. Entonces, pues esta imagen, que es más de carácter didáctico, pues yo creo que podemos aquí visualizar en la parte más externa la cápsula fibrosa, pero es necesario que distingamos en esta imagen algunos elementos. Sobre todo aquí esta parte más externa tenemos una zona que se llama la corteza y esto que estamos viendo acá, estas estructuras se les denomina pirámides, que también pues, van a ser muy importantes en el proceso de concentración y dilución de la orina. Y además de eso, pues nosotros podemos ver sobre todo como la parte de la irrigación y el retorno venoso que vamos a encontrar a nivel del riñón, específicamente por medio de la arteria renal y de la vena renal. De aquí es muy importante subrayar sobre todo las ramificaciones de la arteria renal, porque esas son las que me van a formar más adelante el glomérulo, que tienen un papel trascendental, no solamente en el proceso de filtración, reabsorción y secreción de la orina, sino que también en todo el proceso de la concentración y dilución. Entonces, pues, obviamente en esta revisión no nos compete revisar todas las ramificaciones de la arteria renal que permiten formar como esa especie de penacho que nosotros conocemos como glomérulo, pero sí tener en cuenta que todo el proceso de irrigación pues proviene directamente de la arteria renal. Cabe subrayar que en el proceso del gasto cardíaco aproximadamente el 22% de la sangre que es eyectada a partir de ese gasto va a llegar directamente al riñón. Y a partir de ahí un porcentaje va a tener todo ese proceso de filtración, reabsorción y secreción. Entonces, como para que tengamos en cuenta solamente esta pequeña visión. Y la última idea que quisiera transmitirles aquí es tener en cuenta que cuando se forma, ya después de que ocurre todo el proceso de formación de la orina, esa orina va a pasar primero a las papilas, que son las que estamos viendo aquí. Luego de las papilas van a pasar hacia el cáliz, hacia los cálices menores, luego hacia los cálices mayores, luego a la pelvis renal y ya de ahí van a tener todo su proceso pues, de eliminación. Pero esos son como los puntos como para tener en cuenta inicialmente. Además de eso, pues como ya todos sabemos muy bien, la unidad estructural y funcional del riñón pues es la nefrona. Y la nefrona tiene unas partes que son bastante importantes de caracterizar para poder entender también el proceso de concentración y dilución de la orina. Entonces, pues aquí como podemos caracterizar, aquí tenemos la cápsula de Bowman, aquí tenemos el glomérulo y a partir del glomérulo podemos distinguir algunos túbulos, o mejor dicho, los túbulos de la nefrona que van a tener un papel muy importante en todo ese proceso que les he venido caracterizando. ¿Sí? Por lo menos aquí podemos visualizar aquí en esta estructura que hemos demorado el túbulo contorneado proximal. A partir del túbulo contorneado proximal vamos a encontrar esta estructura pues que es mucho más alargada, que nosotros conocemos como la asa de Henle, y esa asa de Henle tiene como dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente. Es muy importante tener en cuenta esas dos porciones para lo que vamos a trabajar el día de hoy. Sin embargo, todavía no voy a subrayar el papel estricto de esos dos túbulos. Listo. Después de esos túbulos, vamos a tener en cuenta ya hacia el final pues, de la nefrona los túbulos colectores que también van a tener un papel trascendental con respecto al proceso de la concentración y dilución de la orina. Listo.
Entonces, como para que tengamos en cuenta esta visualización, obviamente en la primera revisión pues dimos una caracterización anatómica mucho más precisa de esto, simplemente es como para tener en cuenta un poquito el contexto en el cual estamos trabajando. En esta diapositiva simplemente coloco que el proceso de filtración, reabsorción y secreción que se explicó en la revisión pasada nos caracteriza sobre todo lo que nosotros planteábamos como pregunta en esa ocasión y es cómo se forma la orina. Y entonces vimos que en el proceso de filtración hay unos elementos que me permiten filtrar ese líquido que va a llegar hacia esas estructuras, como es la presión coloidosmótica, la presión hidrostática y también la presión que ejerce la cápsula de Bowman. Lo mismo en el proceso de reabsorción, donde explicábamos que a nivel del túbulo contorneado proximal, sobre todo se da el proceso de reabsorción de bicarbonato, de sodio, de potasio, de agua y pues algunos elementos que estamos viendo acá, pero sobre todo los que lo que les estoy subrayando en este momento. Lo del asa de Henle no lo quise subrayar tanto en el proceso de reabsorción porque es algo que vamos a explicar un poquito más adelante. Entonces, esta primera parte es sobre todo como para explicarles a todos los que nos están escuchando el día de hoy de dónde venimos con respecto a Fisiología 1 para poder explicarles lo que les vamos a proponer el día de hoy. Entonces, ahora sí vamos a entrar un poquito en materia y vamos a hablar sobre el papel de la hormona antidiurética en el proceso de la formación de la orina y en el proceso de la contracción, y dilución de la misma. Entonces, pues primero que todo vamos a tener en cuenta qué es la hormona antidiurética. La hormona antidiurética es una hormona que es sintetizada a nivel del hipotálamo, específicamente a nivel de dos núcleos, que son los que estamos viendo acá. El núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Esos dos núcleos van a sintetizar la hormona antidiurética. La pregunta es, ¿frente a qué contexto específico esa hormona que es sintetizada a nivel del hipotálamo, perdón, va a ser liberada para ejercer una acción específica? Y entonces vamos a tener en cuenta varios conceptos que pues yo creo que tenemos como presente, pero que es necesario subrayar. Cuando estamos hablando del proceso de osmolaridad a nivel del plasma, tenemos que decir que el plasma es isoosmótico cuando tenemos una concentración aproximada de 300 miliosmoles. Esa es como la cifra que podemos decir que específicamente el plasma se encuentra a nivel isosmótico, o sea que hay igual cantidad de concentración tanto de solutos como de solventes. Pero frente a determinados escenarios a nivel fisiológico nos podemos encontrar con un escenario donde podemos tener hiperosmolaridad, pero también hipoosmolaridad. Entonces, esta cantidad que yo les acabo de decir de 300 miliosmoles puede tener una variación aproximadamente desde 50 miliosmoles a 1200 miliosmoles aproximadamente. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender de varios contextos. Va a depender de un aumento de la presión arterial, puede depender también de una disminución de la volemia que me pueda generar algunas modificaciones con respecto a la hiperosmolaridad o hiposmolaridad del plasma. Y entonces cuando ocurren determinados contextos, obviamente se van a ver distintas respuestas con el objetivo de regular el plasma y volverlo isosmótico. Entonces ahí es donde entra toda la importancia de la hormona antidiurética, que responde frente a un contexto muy específico que ya los vamos a ir repasando. Por ahora vamos a tener en cuenta lo que les decía hace un momento. La hormona antidiurética es sintetizada a nivel del hipotálamo, específicamente a nivel de los núcleos supraópticos y a nivel núcleo paraventricular. Como ven en la diapositiva, el núcleo supraóptico sintetiza las quintas 6 partes de esta hormona y el núcleo paraventricular, perdón, la otra sexta parte. ¿Sí? ¿Qué pasa? Resulta que después de que hay un estímulo frente a una modificación a nivel de la volemia o a nivel de la presión, esta hormona pues va a ser liberada.
pero esa hormona para ser liberada, pues primero tiene que ser almacenada en un lugar. Entonces, después de que se sintetiza a nivel de estos núcleos, va a llegar a nivel del lóbulo posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Y ahí allí va a ser almacenada y va a ser liberada cuando hay modificaciones a nivel de la bulimia, específicamente cuando hay una disminución de la bulimia. Pero entonces ya vamos a explicar de manera más puntual cómo ocurre ese proceso. Por ahora, como tener un poquito esta caracterización. Antes de seguir con el siguiente punto, vamos a tener muy presente que todo este complejo va a recibir receptores por parte del arco aórtico. Y entonces aquí cabe tener presente el siguiente escenario. Ustedes saben que a nivel de la médula oblonga, pues perdón aquí los que me están viendo en el salón, que aquí coloque pues la MO y de pronto no caracteriza la estructura propiamente tal, vamos a encontrar los núcleos que van a recibir información por parte de estos vasoreceptores que se van a encontrar a nivel del arco aórtico. Entonces, por ejemplo, cuando hay una disminución o cuando hay un aumento de la presión arterial, esa información va a ser percibida a nivel del arco aórtico y va a llegar a nivel de la médula oblonga, a ese centro integrador y vasomotor, y a partir de ahí va a haber una respuesta determinada. ¿Esto por qué es importante subrayarlo? Porque todo este complejo a nivel aferente va a tener conexión con la neurohipófisis y va a estimular una respuesta determinada. ¿Listo? Entonces, por ahora, como tener muy presente dónde se sintetiza la hormona y frente a qué estímulos específicos puede generarse la liberación de la hormona antidiurética. Bueno, antes de eso, quisiera subrayarles a ustedes que hay una serie de receptores sobre los cuales va a actuar la hormona antidiurética. Entonces, los vamos a diferenciar a grandes rasgos, estos tres que estamos viendo acá, el receptor V1, el receptor V2 y el receptor V3. El receptor V2 va a actuar a nivel de los vasos sanguíneos y la respuesta determinada que va a estimular la hormona antidiurética es vasoconstricción y por lo tanto un aumento de la presión arterial. En el caso del receptor V2, este es el que nos interesa el día de hoy y por eso está subrayado, porque va a actuar específicamente a nivel del riñón, específicamente a nivel del túbulo colector cortical. Ya vamos a explicar más adelante cuál es la acción de la hormona antidiurética a nivel de este túbulo, pero como para que lo tengamos presente por ahora. Y el receptor V3 va a tener una localización muy específica y es a nivel del todo el sistema nervioso central y a nivel de la hipófisis, pero por lo que vamos a trabajar el día de hoy, pues no vamos a tocar de una manera tan profunda cómo actúa sobre los V3 y los V1, solamente es para que que tengamos una visión específica. Bueno, entonces, esta imagen de oro que estamos viendo acá nos sintetiza muy bien cómo es el mecanismo de acción de la hormona antidiurética a nivel de los túbulos, específicamente a nivel del túbulo colector cortical y también pues medular en una menor medida. Entonces, resulta que cuando hay un estímulo por parte de una disminución de la volemia, una disminución de la presión arterial y ocurre todo este proceso de respuesta y se libera la hormona antidiurética, resulta que ella tiene un receptor. Y el receptor que habíamos indicado en la diapositiva anterior era el receptor V2, que es el que estamos viendo acá. Yo creo que aquí pues, esto lo podemos detallar muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Va a ocurrir los siguientes sucesos. Va a llegar la hormona antidiurética, como les decía a ustedes, a nivel del túbulo colector. Cuando llega a nivel del túbulo colector, la hormona antidiurética lo que va a hacer es acoplarse al receptor V2. Y resulta que ese receptor V2 tiene tres subunidades. Tiene la subunidad alfa, tiene la subunidad beta y tiene la subunidad gamma. Cuando se acopla la hormona a su receptor, va a ocurrir un cambio conformacional en el cual la subunidad alfa se va a acoplar a la adenilciclasa. Como se dan cuenta, el receptor V2 es una proteína G. Y la adenilciclasa lo que va a permitir es el cambio de ATP en AMP cíclico y el AMP cíclico específicamente me va a ejercer dos acciones a nivel celular. Primero, me va a ejercer la expresión de una acuaporina que es la acuaporina 2.
Esa es la primera acción que me va a inducir acá. Y la segunda acción es permitir que esta acuaporina 2 se me movilice a nivel celular hasta la membrana apical, que es la que tiene contacto directo con el lumen. ¿Cuál va a ser la acción específica de esa hormona de la acuaporina 2 a nivel de la membrana apical? Permitir la reabsorción de agua que está pasando a nivel del lumen y por lo tanto eso va a permitir que la orina esté mucho más concentrada. ¿Por qué? Porque se me está reabsorbiendo el agua y me va a permitir regular la orina. ¿Listo? Entonces, como para que tengamos en presente cómo es el proceso de acción o el mecanismo de acción de la hormona antidiurética a nivel de estos túbulos específicamente. Entonces, teniendo en cuenta lo que les estoy subrayando a continuación, vamos a hablar un poquito a profundizar un poquito ya cómo se da el proceso de concentración y dilución de orina. Entonces, lo primero que hay que tener presente es que lo que les decía ahorita, nosotros nos vamos a encontrar escenarios en los que vamos a encontrar personas que van a tener eh, exceso de hidratación o van a tener, por ejemplo, una disminución de la volemia. Pueden ocurrir esos dos escenarios. Entonces, frente a lo que les estoy planteando, podemos encontrarnos que a nivel renal se den dos procesos. O se dé una orina concentrada o se dé una orina diluida. ¿Qué es lo que más nos interesa subrayar el día de hoy? ¿Cómo se da el proceso de la formación de la orina concentrada? ¿Listo? Pero también vamos a subrayar más adelante cómo se da el proceso de la formación de la orina diluida, porque responden a dos escenarios diferentes, pero hay mecanismos que hay que tener como muy claros acá. Entonces, resulta que lo que estamos visualizando aquí es el asa de Henle. El asa de Henle, pues como les decía ahorita, perdón, tiene dos partes, una porción descendente y una porción ascendente. Esas porciones tienen unas particularidades a nivel histológico que son muy, muy específicas. Entonces quiero que por favor miremos muy bien la imagen y quiero que detallemos que, por ejemplo, a nivel de la porción descendente, el asa de Henle, miren que acá hay expresión de abundantes acuaporinas, perdón. La acuaporina 1, que es directamente la que tiene afinidad acá, pero miren que, por ejemplo, en la porción descendente, en la porción ascendente, que es la porción que estamos viendo acá, ya no estamos viendo acuaporinas. Lo que estamos viendo nosotros aquí son proteínas que permiten la movilización del cloruro de sodio de un compartimiento a otro compartimiento. Pero entonces ya vamos a detallar un poquito cómo es que ocurre ese proceso. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que para poder explicar esto de una manera más detallada, vamos a tener en cuenta un concepto en fisiología que ciertamente es complejo, pero que aquí vamos a abordar pues, lo más elemental y es el sistema contracorriente. ¿Sí? Y cuando estamos hablando del sistema contracorriente, estamos hablando específicamente de la movilización de sustancias o proteínas de un compartimiento a otro compartimiento, mientras que hay movilización de líquidos de manera contraria. Pero entonces, para entender este concepto que puede ser un poquito complicado, ya vamos a mirar de qué se trata. Entonces, perdón, aquí yo muevo las diapositivas un poquito, pero es para entonces, estamos bien, vamos a enfrentarnos primero a un contexto en el que, por ejemplo, hay restricción de agua. Pero entonces vamos a explicar, después de que llega ese plasma a nivel del asa de Henle, qué es lo que va a pasar. ¿Listo? Ya les decía ahorita, tenemos la porción descendente del asa de Henle y la porción ascendente del asa de Henle. Entonces resulta que llegó el plasma con una concentración isosmolar, pues la que estamos viendo acá, que es de 300 miliosmoles. Y resulta que ese plasma, que está compuesto por una parte líquida y por una parte de proteínas, se va a enfrentar a estas acuaporinas que están aquí hacia la porción descendente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber una tendencia a movilizarse el agua a nivel del plasma desde el lumen hacia el intersticio. Entonces, ¿eso qué me va a generar como consecuencia? Un líquido hiperosmolar. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir.
Las acuaporinas permiten que el agua se me movilice desde el lumen hacia el intersticio. ¿Listo? Entonces aquí se me va formando un líquido hiperosmolar, plasma aproximadamente de 1200 hasta aquí. Pero resulta que cuando va a ascender va a ocurrir otro mecanismo que es absolutamente el adverso al que encontramos aquí en la porción descendente. Y es de que va a haber una movilización de proteínas o de moléculas más desde el lumen a nivel de la porción ascendente del asa de Henle hacia el intersticio. En este caso, lo que se me va a movilizar hacia el intersticio es el cloruro de sodio. ¿Eso qué me va a traer como consecuencia? La formación de un líquido hipoosmolar, aproximadamente de 120 miliosmoles. Con esto, ¿cuál es la idea que señor? Una pregunta. Cuando está en el asa, en la parte ascendente, o sea, las sales se mueven solamente por osmolaridad. No, no específicamente por osmolaridad, gracias a unos transportadores de sodio y cloruro que me permiten la movilización del sodio del cloruro de sodio desde el lumen hacia el intersticio. Listo. Entonces, resulta que ya llegó a nivel de esta porción que vamos a suponer que es el túbulo colector distal y ya llegó este líquido de manera hiposmolar. ¿Cuál es la idea central que hay que tener en cuenta? Que el asa de Henle, sea cual sea el cambio que ocurra a nivel de la presión, ya sea haya una hipovolemia o haya una presión alta o un exceso de líquidos, va a tender a formar un líquido hiposmolar y va a llegar hacia el túbulo colector, que era la estructura que estábamos explicando ahorita. Entonces, ¿qué es lo que va a modificar aquí? Que yo creo que es lo más importante que tenemos que tener presente el día de hoy. Lo que vamos a tener presente aquí es que cuando esto llega a nivel del túbulo colector, cuando por ejemplo nosotros encontramos una disminución de la volemia, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a actuar las acuaporinas de las cuales explicamos ahorita, específicamente la acuaporina 2, que es la que se me sintetiza a partir de todo el proceso que les expliqué anteriormente. Entonces, cuando hay una disminución de la volemia, claro, ya al final, ¿qué es lo que se me va a formar? Una orina hiperconcentrada, ¿sí? O hiperosmolar más bien, de aproximadamente unos 1200, que era una de las cantidades que pues especificamos ahorita. Pero, por ejemplo, si una persona tiene exceso de líquidos y, por ejemplo, ocurre todo este proceso, pues que es exactamente igual, aquí ya la modificación la vamos a encontrar a nivel del túbulo colector. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Miren la diapositiva anterior que nosotros veíamos que la acuaporina 2 se expresa con el objetivo de retener líquidos y de formar una orina hiperosmolar. Pero como aquí estamos encontrándonos con un escenario en el cual hay un exceso de volemia, entonces no se me va a expresar las acuaporinas porque sencillamente no hay necesidad de retener líquidos. Listo. Entonces es como para que tengamos en cuenta este doble escenario. ¿Esto cómo se explica? Por lo que les decía ahorita, el sistema contracorriente y simplemente, pues aquí hay unas diapositivas donde indican de una manera como más específica los ciclos por los cuales se hace el proceso de concentración de la orina, pero no los vamos a enfatizar tanto porque pues la idea central yo creo que ya la tenemos nosotros clara con respecto al proceso de concentración y dilución de la orina, que es lo que estoy pasando pues aquí muy rápidamente. Entonces, la siguiente idea que les quiero transmitir es que es muy importante a nivel del intersticio manejar concentraciones hiperosmolares para que ocurra todo este mecanismo de sistema contracorriente. Entonces, dentro del reciclado, ahorita veíamos el cloruro de sodio, ¿cierto? A nivel de la porción ascendente del asa de Henle. Pero además de eso, nosotros vamos a encontrarnos también el reciclado de la urea. Pero de aquí solamente vamos a tener en cuenta que hay una porción a nivel del túbulo colector que va a ser reabsorbida con el objetivo de mantener el intersticio de manera hiperosmolar.
¿Eso por qué? Porque la gran parte de la urea es reciclada a nivel del túbulo contorneado proximal. Sin embargo, puede haber un porcentaje de la urea que llegue hasta hacia todo este sistema y quede por ahí. Entonces, ese reciclado de la urea va a ocurrir a nivel del túbulo colector cortical con el objetivo de también mantener ese gradiente hiperosmolar y también pues mantener todo el sistema de funcionamiento pues, del sistema contracorriente, valga la redundancia. Bueno, y también los vasos rectos también van a contribuir a mantener una médula hiperosmótica y sobre todo estas van a actuar de una manera más preponderante cuando hay presencia de hormona antidiurética. ¿Listo? Entonces, ya teniendo en cuenta estos elementos que les he subrayado anteriormente, pues simplemente como para ir redondeando ideas, tener en cuenta que la hormona antidiurética, que es sintetizada a nivel del núcleo supraóptico y al nivel núcleo paraventricular, van a permitir todo ese proceso de contracción, de concentración y dilución de la orina. Y esta diapositiva que yo se las mostré hace un ratico, pues es exactamente la misma. Lo que está mostrando es que este mecanismo solamente va a actuar cuando hay disminución de la volemia. Este mecanismo es muy importante además entenderlo y por eso quise repetir la diapositiva, porque hay enfermedades, hay patologías asociadas a la no expresión de esas acuaforinas o a la no expresión del receptor V2. Y es donde nosotros conocemos la famosa enfermedad de la diabetes insípida, ¿sí? Que ya, pues, desde el contexto de la medicina interna puede ser abordado ya de una manera mucho más completa, pero aquí lo que nos interesa subrayar es que la diabetes insípida puede ser o neurogénica o puede ser nefrogénica. Cuando es neurogénica, nosotros ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es una dificultad a nivel de los núcleos supraópticos y paraventriculares de sintetizar la hormona. Cuando la diabetes insípida es nefrogénica, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que ciertamente va a haber síntesis de hormona antidiurética, no hay ninguna dificultad desde el punto de vista del hipotálamo y ni siquiera tampoco hay dificultades a nivel de la hipófisis, pero lo que va a ocurrir es que cuando esta hormona se moviliza al túbulo colector, no nos vamos a encontrar con el receptor V2. Y al no haber receptor V2, pues obviamente no va a ocurrir el proceso de reabsorción de agua y de orina hiperosmolar y por lo tanto el paciente empieza a presentar estas manifestaciones clínicas, poliuria y polidipsia. Obviamente, como les decía ahorita, esto tiene una explicación mucho más profunda, pero el objetivo que yo tengo con respecto a hablarles de la diabetes insípida es más subrayarles que esto se puede generar por mecanismos asociados a fallas o a disfunciones a nivel del túbulo colector. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues esta es la revisión que nosotros manejamos, esta es la bibliografía que nosotros manejamos para pues, la presente revisión. Por supuesto que hay elementos que faltaron precisar, pero pues la idea con esta revisión era más como dar unas pequeñas punteadas desde el punto de vista de la fisiología, como para que tengamos unos elementos claros con respecto a este tema. Muchísimas gracias.